Yo juré que a mis 68 años nada me iba a sorprender en una reunión familiar. He vivido bodas, entierros, nacimientos, pleitos por herencias, lo que quieras, pero nunca imaginé que la humillación me alcanzaría en un cumpleaños sencillo, un domingo cualquiera, rodeada de globos azules y un pastel demasiado dulce. La primera señal fue el murmullo. No era alegría, era ese cuchicheo que se pega a la piel como sudor frío. Lucía, mi nuera, se acercó al oído de la tía de Daniel y dejó caer esas palabras que partieron el aire. Ya está todo arreglado, el lunes la ingresan. No puede seguir sola. Yo estaba a menos de 3 metros, sosteniendo una taza de café tibio. Fingieron que yo no escuchaba. Entonces alguien, ni sé quién, porque cuando la vergüenza te arde los rostros se borran, me preguntó con una sonrisa torcida si me sentía nerviosa por el cambio de casa. Yo apenas atiné a dejar la taza sobre el mantel y tragué saliva. El silencio fue peor que cualquier grito. Daniel no dijo nada, y Lucía, con esa serenidad ensayada, deslizó un sobre manila bajo mi plato, como si fuera un regalo atrasado. Pero no era un regalo. Era un formulario de admisión al hogar San Clemente. Mi nombre en mayúsculas, mi edad, hasta mis medicamentos anotados. Y una firma, mi firma. La letra era parecida, lo admito, pero había un trazo torcido en la M de mi apellido que jamás hubiera salido de mi mano. La fecha, lunes, 09:15 de la mañana. Me quedé clavada. Un frío me recorrió el pecho. Nadie hablaba. Nadie se atrevía a romper esa especie de juicio silencioso que Lucía había montado en plena mesa de cumpleaños. No lloré. Eso me lo guardo siempre para cuando nadie ve. Pero sí apreté los labios y respiré hondo, porque ahí entendí que algo mucho más grande se estaba jugando, y que si yo no encontraba la manera de probar la verdad, acabaría encerrada entre paredes ajenas, con la etiqueta de incapaz colgando de mi nombre. Una voz interna me repetía: ¿por qué eligieron precisamente ese lunes, a esa hora? ¿Qué saben ellos que yo no? Y otra duda me mordía. ¿Quién más estaría dispuesto a creer esa versión? Cuéntame tu ciudad. Dime si allá también el rumor puede más que la evidencia. Intenté recordar si alguna vez firmé algo parecido, tal vez un papel de rutina médica, un permiso distraído. Pero no, lo que vi sobre esa mesa era un montaje. Y aún así, todos lo miraban como si fuera la prueba irrefutable de que yo ya no decidía por mí misma. Lucía inclinó la cabeza, fingiendo ternura, y dijo en voz baja: «Es por tu bien». La frase que más odio en la boca de alguien que nunca se ha preocupado por mí. Me quedé preguntándome si tú habrías confiado en esa explicación, si al escucharla hubieras bajado la guardia o habrías sentido el mismo temblor que me atravesó entera. Esa noche no dormí. Guardé ese formulario bajo llave en mi bolso, aunque temía que alguien intentara recuperarlo. No era un simple papel. Era la prueba de un plan que me borraba como persona. Ahora te voy a mostrar cómo empezó todo y por qué este detalle parecía insignificante. Al amanecer, me serví un café demasiado cargado, como si la amargura pudiera sostenerme. La casa estaba en silencio, pero yo sentía la vibración del papel dentro de mi bolso, como si ardiera. El formulario de admisión. Cada vez que lo recordaba, se me apretaba el pecho. No era la primera vez que Lucía lanzaba insinuaciones, pero hasta ese día yo las había tomado como bromas pesadas. Frases como: una mujer sola a tu edad necesita supervisión, o sería más cómodo que todos supieran dónde estás. Yo sonreía por cortesía. Daniel desviaba la mirada y el comentario quedaba flotando. Ese lunes se volvió amenaza. Me repetía las palabras 09:15. Esa hora no la olvidaré jamás. En mi propia casa, las microhumillaciones empezaron a sentirse más visibles. Lucía no vivía conmigo, pero entraba y salía como si fuera dueña. Abría mis armarios, reacomodaba mis medicinas, tomaba fotos con su celular. Cuando la enfrentaba, respondía con dulzura envenenada: «Es por organización, suegra». ¿Y Daniel? Daniel bajaba la cabeza, atrapado entre el miedo a contradecirla y la vergüenza de reconocerlo. No era solo ella. Los padres de Lucía
que jamás me habían visitado en mi cumpleaños, empezaron a aparecer en mi casa con pasteles, como para no dejarla tan sola. La madre me hablaba lento como a una niña. El padre se ofrecía a revisar mis cuentas de servicios. Esa intromisión no era inocente. Y la hermana de Lucía, más joven, me lanzó un comentario al pasar en un almuerzo. «Ya vio que el hogar tiene jardín bonito. Seguro ahí se sentirá menos ansiosa». Lo dijo sonriendo con un dardo escondido. Yo aún no entendía del todo cómo encajaban esas piezas, pero algo me oprimía, la palabra tutela. Me la habían dejado caer como una sombra. «Si no acepta voluntariamente, se puede pedir una tutela», dijo la madre de Lucía, como quien habla de comprar pan. No era una amenaza explícita, pero sonaba como una sentencia ya dictada. Lo que más me inquietaba era la posibilidad de que, entre documentos y rumores, me colocaran una etiqueta de incapaz. En esta ciudad, cuando alguien es tachado así, cuesta revertirlo. Los vecinos repiten, los funcionarios se protegen con sellos y la verdad se diluye entre expedientes. Esa noche repasé mentalmente cada cajón, cada sobre en mi casa. Temía que me hubieran hecho firmar algo disfrazado de trámite. Y más me aterraba la idea de que Daniel estuviera, aunque fuera por miedo, involucrado. Me juré que no dejaría que la palabra insegura quedara pegada a mi nombre. Tenía que encontrar la raíz. ¿Quién había puesto ese formulario sobre la mesa y con qué objetivo? Lo que viene cambia todo. Un gesto mínimo derrumbó la versión oficial. El lunes amaneció con un sol indiferente, como si nada en el mundo estuviera a punto de desmoronarse. Yo me desperté antes de las 6. Hice mi rutina de siempre. Herví agua, barrí el patio, revisé mis plantas. Tenía cada minuto de esa mañana grabado en la memoria. Y sin embargo, en el formulario que guardaba bajo llave en mi bolso, decía que a las 09:15 de ese mismo día, yo había estado sentada en la oficina del Hogar San Clemente. Firmando mi ingreso, lo repasé de nuevo, línea por línea. La letra que simulaba la mía, el número de mi documento, hasta el detalle de mis medicamentos. Todo perfectamente calculado. Solo había un error. Yo no había puesto un pie en ese lugar. Guardé silencio durante horas, como quien mastica un secreto, hasta que la duda me consumió. Fui al hogar por mi cuenta, esa misma tarde. Me presenté en recepción, pedí hablar con alguien responsable. La recepcionista, incómoda, bajó la voz y dijo: «Su ingreso ya estaba registrado. La entrega del formulario fue en persona». Me quedé helada. ¿En persona? ¿Quién llevó ese papel en mi nombre? La muchacha revisó el sistema, buscó la hoja escaneada. Y ahí estaba, mi nombre, mi supuesta firma y un comentario al margen. Documentos entregados directamente por la familia. Yo no tenía pruebas de quién lo había hecho, pero el veneno ya estaba servido. Fue en ese momento que abrí en mi mente la gran pregunta que me perseguiría de ahí en adelante. ¿Quién falsificó mi firma y por qué? La duda no solo me robaba la calma, también empezó a corroer mi confianza en todo lo que me rodeaba. ¿Había sido Daniel, empujado por la presión? ¿Lucía, con su sonrisa impecable? ¿Alguien más de esa familia que se había empeñado en decidir por mí? Mientras salía del hogar, mi pecho latía tan fuerte que temía que todos lo escucharan. Afuera, en la calle, me detuve un momento y pensé: tal vez alguien que me lea ya vivió algo parecido. ¿A ti también te hicieron sentir invisible con un papel falso? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que me acompaña desde ese día. El miedo se mezclaba con la rabia, porque si ellos habían logrado que un documento con mi nombre fuera aceptado sin mi presencia, ¿qué más podrían manipular? Ahora te voy a mostrar la primera comprobación que parecía menor. Hasta que dejó de serlo, volví a casa con el corazón cargado. Cerré las cortinas, dejé el bolso sobre la mesa y respiré hondo. Ese formulario seguía siendo mi condena y mi defensa al mismo tiempo. El detalle que me obsesionaba era la hora, lunes 09:15. Yo sabía exactamente dónde estaba en ese momento, no en un despacho frío, sino en mi cocina, preparando un caldo porque la mañana había estado fresca. Lo recordaba con claridad. A las 09:10 estaba encendiendo la hornilla y 5 minutos después
Mi vecina Marta golpeó la reja para pedirme azúcar. Conversamos un rato. Ella entró a la casa. Hasta me ayudó a mover una olla. Esa escena estaba grabada en mi memoria como un sello. Sin embargo, en la versión de Lucía, a esa misma hora, yo estaba entregando papeles para ingresar a un asilo. Una contradicción tan evidente que me hervía la sangre. Me atreví a sacar el formulario otra vez, con las manos temblorosas. La tinta, el sello, la fecha, todo parecía impecable, demasiado impecable. Pero si yo lograba comprobar que estaba en otro lugar a esa hora, el documento se derrumbaría como castillo de naipes. Esa tarde busqué a Marta. La encontré regando sus plantas. Apenas me vio, se adelantó. «¿Y entonces qué pasó con ese papel que dejaron en tu mesa?», me dijo sin rodeos. Me quedé paralizada. «¿Cómo lo sabía? Yo estaba contigo a esa hora. Tú no saliste de la casa», añadió, firme. Ese testimonio, aunque todavía informal, era un respiro. Ella misma había visto que yo no me moví de mi cocina. Incluso recordaba el humo del caldo y el reloj de la pared, marcando las 9:20. Lo que Marta me confesó después me dejó helada. Lucía había pasado por su casa días antes, preguntando horarios, como si buscara cuadrar un calendario. Me dijo que quería saber a qué horas solías estar en tu casa para ayudarte con las compras, relató Marta. Pero en su voz había sospecha. De pronto todo tuvo un olor rancio a manipulación. No era una confusión inocente, ni un error de sistema, como Lucía había insinuado frente a Daniel. Era un plan. Me juré no quedarme callada. Llevé una copia del formulario a un abogado amigo de Marta para que lo mirara, y su primera reacción fue lapidaria. «Esto tiene valor legal mientras no se demuestre lo contrario. Si no lo tumbas, te lo imponen». Sentí que el suelo se me movía. El papel no era solo un símbolo, era un arma en mi contra. Atento a este detalle. Lo que descubrí después no cuadra con los registros. Me pasé la noche en vela, repasando cada rincón de mi memoria. El formulario seguía guardado bajo llave en mi bolso, como una bomba que podía estallar en cualquier momento. Marta me había confirmado lo obvio. Yo no estuve en ese lugar a las 09:15, pero aún faltaba desmontar el cómo. La primera grieta apareció cuando revisé la esquina inferior del documento. Ahí, junto al sello del Hogar San Clemente, había una nota de recepción con la hora exacta en la que se registró, 09:18. 3 minutos después de la supuesta firma. Todo demasiado justo. Le mostré el papel a Daniel, buscando en sus ojos algo más que silencio. No aguantó, bajó la voz y confesó lo que jamás hubiera esperado escuchar. «Mamá, yo firmé un papel en blanco». Lucía me dijo que era para confirmar una visita médica, nada más. Sentí un golpe en el estómago. El aire me faltó. «¿Un papel en blanco?», repetí casi sin voz. «Sí», lo firmé rápido, confiando en ella. Nunca pensé que... Su frase se quebró. Ahí lo entendí. Mi propia sangre había puesto la pieza que faltaba en el rompecabezas. Daniel, mi hijo, había sido utilizado. Ese papel, con su firma ingenua, se había transformado en el arma perfecta para falsificar la mía. Lo miré largo rato, con la garganta apretada. No lo culpo del todo, pero tampoco lo absuelvo. La presión de Lucía lo había llevado a ese error fatal. Ese detalle cambió todo. El problema ya no era solo probar dónde estaba yo, sino cómo un documento podía construirse a partir de la confianza rota dentro de mi propia familia. Ahora sí voy a traer a la directora Herrera, porque lo que diga puede limpiar o ensuciar todo. El camino hasta el Hogar San Clemente se me hizo eterno. Llevaba el formulario dentro de una carpeta azul, y cada paso que daba me parecía un juicio adelantado. La directora Herrera me recibió en su oficina. Una mujer seria, de voz firme y ojos que sabían distinguir entre verdad y teatro. Le entregué el documento sin una palabra. Ella lo revisó, acarició con la yema de los dedos la firma y murmuró: «Curioso. La M tiene un trazo inseguro como calcado», me pidió esperar. Sacó una lupa, comparó la firma del formulario con otra mía que constaba en un registro de visitas anteriores al hogar, cuando había acompañado a una amiga. Entonces lo dijo sin titubeo:
Esto no es la misma mano. La suya es más fluida. Esta otra está forzada. Un escalofrío me recorrió. La autoridad que temía escuchar me daba por fin un respaldo. No fue lo único. La directora también señaló otra anomalía. El número de registro estaba duplicado en 2 documentos distintos, como si alguien hubiera manipulado el archivo. Eso significaba que no solo mi firma estaba en duda, sino todo el procedimiento. Ese hallazgo abrió un nuevo camino. Si la caligrafía no era mía, ¿quién se beneficiaba de esta maniobra? La sospecha se volvía más clara. Alguien ganaba algo con mi ingreso forzado. Tal vez comodidad, tal vez dinero. El beneficio oculto empezaba a asomar, aunque todavía no alcanzaba a ver su forma completa. Al salir de la oficina, me encontré con Marta, que había aceptado acompañarme como testigo. Ella me apretó la mano y me dijo: «Yo vi la hora, yo estaba contigo». Nadie puede decir lo contrario. Su frase me sostuvo como un muro, porque lo más cruel de todo este camino fue que intentaron hacerme sentir que mi memoria estaba fallando. Gaslighting lo llaman ahora. Primero la confusión. ¿Habré firmado algo sin darme cuenta? Después la validación complaciente. Sí, claro que recuerdas, suegra, pero mejor confía en nosotros. Y por último, la palabra temor que repetían como espada. Tutela. Cerré los ojos y me hice una promesa íntima. No volvería a dejar que nadie dudara de mi palabra. Escribe dignidad si alguna vez dudaron de tu palabra. Yo lo hice mentalmente, con fuerza. Lo que viene es público. Nadie podrá decir que no lo oyó. Entramos a la sala de juntas del Hogar San Clemente, como quien pisa un escenario en el que no pidió actuar. La directora Herrera llevaba el formulario en la mano. Marta, a mi lado, sostenía su bolso con la misma tensión con la que yo apretaba mi carpeta. Lucía estaba ahí también, impecable, con su vestido claro y esa sonrisa que esconde veneno. Daniel llegó unos minutos después, sudando, evitando mirarme a los ojos. La directora colocó el papel sobre la mesa y habló con calma, pero con un filo que cortaba el aire. Esta firma no corresponde a la señora. Hemos cotejado trazos previos y no hay coincidencia. Además, el número de registro está duplicado. Un murmullo recorrió la sala. Lucía intentó intervenir, pero la directora levantó la mano, firme. Aquí no hay error administrativo. Aquí hay manipulación deliberada. Sentí un alivio extraño, como si al fin alguien pronunciara en voz alta lo que yo llevaba semanas gritando en silencio. Pero la directora no se detuvo ahí. Abrió un sobre con copias impresas y lo deslizó hacia mí. En la parte superior, un comprobante de transferencia bancaria. El montón no era pequeño. $5,000, depositados 3 días antes en la cuenta de Lucía. El concepto era claro. Gestión preferente de admisión. Daniel se llevó las manos a la cara. Marta apretó mi brazo, como si supiera que yo necesitaba apoyo para no derrumbarme. Lucía, en cambio, mantuvo la compostura. Eso no prueba nada, dijo desafiante. Pudo ser un regalo adelantado de mis padres. Pero ya nadie en esa sala le creía. El eco de la transferencia rebotaba en las paredes como una verdad incómoda. Ese dinero era la confirmación de que todo lo que habían armado no era un malentendido. Era un plan con precio, con fecha y con cómplices. Yo respiré hondo. Miré la copia del comprobante y pensé: ahora tengo la pieza que faltaba, la que muchos preferían no ver. Ahora te voy a mostrar la pieza que faltaba y que muchos preferían no ver. La directora Herrera no se limitó a mostrar papeles. Exigió que la familia completa se reuniera en mi propia casa para aclarar el asunto frente a testigos. A las 7 de la tarde llegaron. Lucía con su elegancia impenetrable, sus padres con rostros tensos, su hermana que evitaba mirarme. Daniel llegó antes, casi rogando que yo lo dejara explicar. La directora puso los documentos sobre mi mesa, el formulario falsificado, la copia de mi firma real, la transferencia a nombre de Lucía. La tensión era tan densa que parecía cortarse con un cuchillo. Yo me aclaré la garganta. Quiero que todos lo escuchen. Nunca firmé ese papel. Nunca acepté ingresar a ningún asilo. Y no permitiré que se me trate como incapaz. Lucía intentó contraatacar.
Usted malinterpreta. Era por su bienestar, porque vive sola. Pero la directora la interrumpió con una voz que no dejaba espacio a réplica. Un bienestar que cuesta $5,000, señora. ¿Quiere explicar ese depósito? El silencio fue brutal. Ni sus padres se atrevieron a defenderla. Fue entonces cuando se abrió el loop que había quemado mi cabeza durante días. ¿Quién y por qué? La respuesta estaba frente a mí. Lucía había tejido todo, usando a Daniel como herramienta y a su familia como coro. ¿El motivo? Acceder a mi casa, a mis cuentas, a la comodidad de sacarme de en medio. El beneficio oculto se revelaba, quedarse con lo que yo aún representaba. Yo me puse de pie. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Mis límites son claros. Primero, nadie toca mis documentos sin mi presencia. Segundo, nadie entra a mi casa sin mi permiso. Tercero, nadie decide por mí dónde debo vivir. La directora asintió. Estos límites quedan asentados hoy frente a todos. Daniel me miró con los ojos húmedos. Había sido arrastrado en la marea de Lucía, pero en ese instante entendió que no podía seguir callando. La hermana de Lucía susurró apenas audible. Ella quería la casa para ponerla a nombre de los dos. La verdad se abrió como un corte repentino. No era cuidado lo que buscaban, era poder. Antes de cerrar, quiero dejar algo claro para quien esté pasando por lo mismo. Tu voz vale. Tu firma es tuya. Tu vida no se negocia. Esa noche, cuando todos se fueron y la casa volvió a quedar en silencio, encendí una vela en la cocina. El mismo lugar donde semanas antes me habían querido borrar con un papel, ahora se sentía distinto. No era triunfo, era paz. La directora Herrera había dejado por escrito que el formulario carecía de validez y que mi supuesta admisión quedaba anulada. Marta firmó como testigo y Daniel, con voz temblorosa, pidió perdón. No sé si algún día lo perdonaré del todo, pero entendí que también había sido víctima de la presión. Lo que sí tuve claro fue esto. Los límites son la única herencia que uno puede dejarse a sí mismo. El primero, nadie me vuelve a imponer silencio cuando algo me duele. El segundo, mis documentos, mis llaves y mis cuentas bajo mi cuidado directo. El tercero, si alguien me habla de mi bienestar, exigiré siempre la transparencia de sus motivos. Mientras apagaba la vela, miré la mesa de madera, la misma donde dejaron el formulario con mi firma falsificada. Ese objeto doméstico, tan común, se volvió símbolo de mi dignidad. No porque guardara el papel, sino porque resistió el peso de la mentira y sigue sosteniendo la verdad. Aprendí que una voz aislada puede parecer débil, pero con un testigo, un documento y una autoridad, se vuelve inquebrantable. Eso fue lo que me salvó. Si estás aquí conmigo hasta el final, gracias. Suscríbete, comparte, sigue la playlist, porque estas historias no son solo mías, son un espejo para cualquiera que haya sentido que lo quieren arrinconar.